Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá estamos en Sin Saco Fiscal, comenzando una nueva semana de programas en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata. En este día 23 de febrero del año 2021, ya se está acabando febrero, comienza marzo, y el 1 de marzo es la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y el presidente viene... Batería de anuncios. Primero, declaración ideológica. Segundo, somos buenísimos, hicimos todo bien. Todo eso lo sabemos, pero lo más importante es que viene con muchos proyectos de ley. ¿Cuántos fiscales? Quizás el silencio de la esta semana sea un indicativo, ¿no? Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, por suerte, recuperándome un poco. Sí, Volviendo claro, al después del equilibrio. descontrol del fin de semana era lógico que tenía que tener efectos. Qué bárbaro este hombre. Guillermo Volviendo Ver, al ¿cómo le va, querido? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Jorge. Con muchas ganas de volver para dar información. Bueno, listo, me alegro que haya vuelto y entonces vamos a empezar con la reglamentación de los contratos de locación de inmuebles. ¿Qué me puede contar, Jorge? Bueno, que en junio del año pasado, entre gallos y medianoche, con la pandemia, la cuarentena y todo el resto, nuestros legisladores modificaron el Código Civil y Comercial de la Nación en el capítulo de la locación de inmuebles, para beneficiar a los inquilinos o locatarios. Realmente lo que hicieron fue perjudicarlos, como una tradicional. Cuando hay ley de alquileres en Argentina, se perjudica al inquilino. Se perjudica la construcción, la compra de inmuebles y todo el resto se cae por completo. Y esto no fue una excepción. Realmente las reformas de la ley, en el sentido de la locación, fueron pésimas y son pésimas, a tal extremo que si hasta diciembre, noviembre, que más o menos era razonable, usted a un inquilino le decía con qué régimen quiere, lo firmamos con fecha junio, del 20 de junio en adelante, para atrás, o viene con el régimen nuevo, no, para atrás. Los mismos inquilinos le decían para atrás, no quiero. O sea, no se beneficia en lo más mínimo esto. Y una de las cosas que perjudicó a todos, porque perjudica a todos, es que dentro de las modificaciones se estableció que el propietario, locador, arrendador, tiene que informarle a la AFIP enviándole el contrato de locación en el plazo que establezca la reglamentación que dicte el organismo. Punto. Se le cedió, le dejó la pelota picando a la AFIP. Como no tenía nada que hacer la AFIP, como no tenemos nada que hacer en este momento, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, bueno, la AFIP decidió reglamentarlo. Y lo empezó a reglamentar ahora, obligando a enviar e inscribir, llamemos, crear un registro de locación de inmuebles, RELIES. Dentro de la página es un registro especial. Ese registro lo que tiene en cuenta es fundamentalmente el contrato y las partes. O sea, ahí está la resolución con 2 anexos y en los anexos están todos los requisitos que se tienen que colocar, si es condominio, si son varios los titulares, quién es el garante, el quit y todas las condiciones de pago y todo el resto. Comencemos por una aclaración, Jorge, para la gente lo entienda. ¿Qué inmuebles? A ver, campo, casa, cochera. Todo. Cochera, que la saca del mercado, directamente que tiene 5 cocheras, lo saca del mercado, porque tiene que pagar ingresos brutos. A partir del cuarto inmueble, igual tiene que pagar ingresos brutos. En provincia de Buenos Aires es el 3,5, en capital es el 1,5. Hay gente que vive de las cocheras, que invirtió, que no le daba la plata para comprar un inmueble, pero sí para comprar 3, 4 cocheras, y fue comprando y acumulando cocheras. Bueno, se le acabó el negocio por gente ahí, porque realmente lo que
recordemos que el monotributo tiene 3 actividades nada más, o sea, yo puedo tener 3 cocheras. Por supuesto, me van a decir, pone a tu esposa que tiene otras 3, pone a tu hijo que tiene... Eso es lo que se llama enanismo fiscal. Pero por lo cual la AFIP siempre está en contra del monotributo. Pero la realidad es que lo que hace para todo tipo de inmuebles, incluyendo y deja permanente un registro especial creado hace varios años para la actividad agropecuaria, que es el Sistema de Información Simplificado Agrícola. La resolución 4248, conjunta con el Ministerio de Agricultura, SENASA y otras más, que para lo que es inmueble rural también está incluido. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Se le permite al inquilino desgravarlo. O sea, esa es una deducción que yo tengo. ¿Por qué? Porque lo tengo en blanco, lo tengo declarado. Si no, no lo puedo declarar. Segundo, la AFIP va a controlar si pagó, lo incluyó primero en bienes personales, los inmuebles, y segundo, en impuesto a las ganancias de acuerdo a la rentabilidad que tenga anualmente en sus declaraciones. Tiene la información perfectamente establecida ahí. Y después puede empezar a controlar si pagó impuestos de sellos o derivar a la jurisdicción respectiva si pagó impuestos de sellos o si pagó ingresos brutos o los impuestos provinciales que correspondan de acuerdo a cada jurisdicción. Con lo cual se encarece más todavía lo que es el impuesto, el alquilar una propiedad. Estamos hablando de vivienda. ¿Por qué? Porque a cualquier propiedad que no sea vivienda, inmueble rural, un negocio, una oficina, no es vivienda, a partir de 1.500 pesos, aparte de todo esto, paga IVA. 1.500 pesos que son del año 97. Habría que hacer un juicio para que se actualice eso. 1.500 pesos del 97 eran $1.500. Estamos hablando, o sea que de yo si alquilo a ver, si yo alquilo una oficina, ¿me van a querer comprar alquiler masiva? Sí, señor. Porque no es vivienda. Lo que es vivienda, claro. Claro, si yo alquilase un negocio, es alquiler masiva. Por supuesto que al negocio le conviene, porque es un gasto para el negocio, pero vos no lo podés transferir ni acumular con algo que no sea relacionado con ese inmueble o con los inmuebles. No lo podés tomar como propietario, y esto me ocurre, no lo podés tomar con el IVA general que vos tenés. Es un IVA independiente y a su vez es un ingresos brutos independiente. Como yo tengo de herencia con mi hermano, es condominio con mi hermano. Tenemos IVA condominio y tenemos ingreso bruto condominio. Entonces, eso necesitas un profesional para que ayude a que haya más locales en alquiler. Hay que hacer la liquidación mensual de bruto, hay que hacer la liquidación mensual de IVA. Exactamente. Y tenés que hacer. O sea que vos que alquilabas un departamentito, ahora tenés que contratar además un contador. Porque antes lo tenías en negro, enganutabas el alquiler y con eso vivías. Exactamente. Ahora tenés que pagar IVA e ingresos brutos, tener un contador, con lo cual la renta final de ese inmueble se te destruyó. Claro, la realidad es esa. Y con esta implementación que hace con la resolución 4933, la AFIP termina de darle el disparo final a lo que es el régimen de alquileres en todo el país, porque esto es en todo el país. Lo interesante es que al mismo tiempo se lanza un sistema de ordenamiento territorial urbano para detectar los inmuebles, para poder hacer planes sociales y darle a la gente terrenos en esos lugares. O sea que hay una parte de la sociedad que es castigada por tener inmuebles, por alquilar inmuebles o por necesitar bienes, y por el otro lado ven qué terreno se puede hacer el Estado para construir casas para darle a gente como planes sociales.
Claro, es una cosa media incongruente, ¿no? De falta de congruencia, el principio de congruencia que nosotros hablamos en materia jurídica. Aparte, yo estoy imaginando gente que de negocios en negro, por ejemplo, gente que está en el juego y cosas por el estilo, que tiene 300, 400, 500 unidades inmobiliarias en barrios periféricos inclusive, casi inquilinatos en el interior, con el cual ellos hacen una renta con ese dinero que es todo negro, y ahora si tienen que entrar, van a dejar centenares de personas en la calle. Sí, vos hablaste de uno de los tipos de inmuebles que están incluidos, que son los inquilinatos, pero te nombro otros. Las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles dentro de inmuebles como locales comerciales, están en supermercados, hipermercados, están en shopping, centros, paseos o galerías de compra, complejos, polos gastronómicos, culturales. O sea que si yo llego a ponerme para vender unos panchos en el medio del Alto Palermo. Exactamente, para vender unos panchos en el pasillo de un shopping, vos vas a tener que estar inscripto y vas a tener que pagar lo que corresponda, el shopping. No sé ¿Todo si esto te van es fruto del proyecto Lipovetsky? Esto es fruto, es efecto Lipovetsky, claramente. Claro, esto es consecuencia, ¿no es cierto? En lugares de multieventos, terrazas, sótanos, azoteas, cualquiera sea la denominación de estos contratos. Entonces, si vos vas desde el alquiler de una baulé, de una cochera, a esto, pasando por todo lo que es explotación agropecuaria, bueno, diste vuelta a todo lo que es el régimen de alquileres en la República Argentina. Realmente, ¿cuál es el Guillermo, sentido? ¿algún apunte? Sí, voy por ahí a aportar algunas cositas. Jorge igual desarrolló muy bien el tema y digamos, sintetizó un poco cuál es, digamos, los efecto Lipovetsky de esto, que básicamente es la presión tributaria sobre una actividad que obviamente los propietarios de inmuebles trataban de evitar, ¿no? La tributación sobre los ingresos de sus alquileres. Con lo cual, digamos, básicamente, obviamente, los perjudicados van a ser los inquilinos, ¿no? Porque esto se va a trasladar al precio de los alquileres. De hecho, ya se está trasladando. O sea, los alquileres se incrementaron lo suficiente, bastante, digamos, en estos últimos años. E inclusive se está empezando a dar el fenómeno de escasez de unidades para alquilar. Con lo cual va a ser un tema esto. Pero bueno, para sumar un poquito, digamos, a lo que dijo Jorge, otra de las unidades que también están en la resolución general de AFIP son, digamos, en realidad tipos de alquileres, son por ejemplo de aquellos que se concretan con fines turísticos o de manera temporal a través de plataformas electrónicas. Con lo cual básicamente la AFIP pretende que también se informen los alquileres a través de Booking o Airbnb, algo básicamente que me da un poco de ternura y risa al mismo tiempo por su Me imagino un tipo que está en República claro. Checa que va a alquilar en Buenos Aires a través de Airbnb claro. Y que le digan, no, flaco, vos tenés que pagar IVA, tenés que pagar todo esto. A ver, es inviable, digamos. Convengamos, digamos, que digamos, para que esto sea viable, tiene que haber tres patas. Primero, una, que el dueño del inmueble registre voluntariamente en el registro previsto por la AFIP el contrato. Después que lo hagan las inmobiliarias, si es la operación a través de inmobiliarias, que las inmobiliarias también están obligados a los intermediarios. Y otra es que informe, digamos, el inquilino el contrato. Si no se da ninguno de esos tres supuestos, va a seguir estando en la clandestinidad, ¿no? La operación. Me imagino que los malos inquilinos va a ser una excelente herramienta de coerción de los dueños. Sí, hagamos el contrato en negro, dejá, está todo fenómeno. Y a los 2 años te digo, mira, al año te digo, mira, no te voy a pagar más el alquiler. Y si me rompes, voy a agarrar y te voy a denunciar a la AFIP el contrato. Si querés hacerle juicio, el juzgado tiene que pedir informe a la AFIP para que la AFIP intervenga. Esa es otra de las cosas. Tenemos nuestra invitada que tiene que tomar exámenes. Bueno, vamos a liberarla, vamos a autorizarla para que entre. Bien.
No la veo todavía entre nosotros, así que cuando esté, No, rápidamente vamos a hacerle la nota. Ahí está presente. Aquí está. Bueno, doctor, la dejo para que la presente a la doctora. Nos encontramos en un ratito. La doctora Gabriela Tosini, ¿cómo está? Un gusto tenerla. Un gusto saludarte. Un gusto Igualmente, saludarte. ¿cómo estás? La doctora es numen del derecho tributario en todo lo que es Rosario, lo más conocido y lo más prestigioso de Argentina, también representante de la Federación. Nos hemos encontrado varias veces en reuniones que convocaba la FIP, Así es. que iba por la Federación de Colegios de Abogados. Guillermo Hertz, colaborador en el estudio, y Claudio Chirutini, que es el dueño del programa, que me dio el placer de presentarte y agradecerte compartir con nosotros. Bueno, un saludo especial tanto a Guillermo como a Claudio y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Impuesto a la riqueza. Te escucho. ¿Qué opinás? Bien. Llamémosle impuesto a la riqueza, ¿no? Nos sorprendió un poco, ¿verdad? Porque yo digo que cuando analizamos este impuesto, que en realidad es una conclusión posterior a la que arribamos, que se trata de un impuesto, porque se nos presenta distinto, se presenta como un aporte solidario, extraordinario por pandemia, digo que son esos institutos jurídicos que realmente tenemos la oportunidad de poder compararlo con relación a otros países, es decir, hacer un análisis estricto de derecho comparado en punto a la razonabilidad. Porque si hay algo que hemos padecido todos los estados por igual, y aún otros más intensamente aún que nosotros, es el COVID-19, que por algo se trata de una pandemia, declarada como tal el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo se posicionaron los otros estados frente a la misma realidad? Incluso Argentina está con el diario del lunes, porque fue, digamos, por cuestiones estivales o lo que fuere, aparece con posterioridad en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Y un poco uno hurgando, analizando en el derecho comparado, publicaciones que se han hecho y demás, advertimos que no todos los países en el mundo han tomado la decisión de gravar la riqueza. Se escucharon algunas voces, pero de economistas, de doctrinarios, por ejemplo, en el ámbito del derecho europeo, pero sin embargo no hubo ningún antecedente que haya sido sancionado que establezca un tributo, ahora veremos de qué se trata, a la manera de lo que yo le digo el ASEP, que es el aporte solidario extraordinario por pandemia. El único caso que conozco de ley sancionada con posterioridad a la Argentina es Bolivia, pero que abarca una capacidad contributiva mucho mayor, las alícuotas son menores, mientras que el fenómeno de la SEP no se advierte en el derecho comparado. Entonces, creo que la razonabilidad se debilita, puesto que los demás estados no han tenido que recurrir a esta vía. Ha habido proyectos, recuerdo uno que leí, la tasa COVID en Italia, pero que iba a ir sobre la renta, sobre la ganancia, luego no obtuvo sanción legislativa. En diciembre del 2019 hubo modificaciones en España, pero de otro tipo de impuestos y no referido a este impuesto patrimonial tan severo que se suma a que en la Argentina ya existía un impuesto patrimonial y sobre los bienes personales, pero en sentido bruto, no neto, es decir, sin tener en cuenta el pasivo, y a tasas muy elevadas, en especial luego de la última declaración de emergencia el 23 de diciembre del 19, donde se elevaron las alícuotas de este impuesto de los bienes personales y se agravaron aún más con delegaciones al Poder Ejecutivo en materia de la base imponible cuando le integran bienes del exterior. Y si también hacemos este análisis en el derecho comparado, advertimos que el impuesto al patrimonio casi no existe en el mundo. De los países que integran la OCDE hay nomás 3 ejemplos y con una alícuota mucho más baja,
con topes, no es al patrimonio bruto, sino al patrimonio neto. Y otras experiencias que existen en el mundo han ido derogando este impuesto porque justamente los ciudadanos partían de estos países que establecían impuestos al patrimonio. Recuerdo el caso de Francia, vos te acordarás, Jorge, en el 2017. Los franceses escapaban, y escapaban los franceses que invertían, que tenían grandes capitales, hasta que Francia dijo, no, voy a derogar el impuesto a la riqueza. Al patrimonio, en realidad, al patrimonio. Gerard Depardieu, que se hizo ciudadano ruso, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, tenemos el claro ejemplo que no es la mejor forma de tributar, de establecer gravabilidad sobre el patrimonio. Por eso Harach nos habla del capital levy, porque va, digamos, minando el capital de alguna forma, y más aún con estas tasas tan elevadas. Y aquí en este universo, digamos, en este escenario de la Argentina, donde vemos informes del Banco Mundial donde nos dice que es el segundo país cuyo sistema tributario es el más gravoso del mundo, donde el federalismo fiscal parece ir en contra del federalismo y del ciudadano en un Estado federal, porque se van sumando impuestos y más y más y más, y hasta el contribuyente de alguna forma aporta o contribuye con préstamos al Estado a partir de sistemas de recaudación tributario que ni siquiera son en concepto de tributo. Bien, en ese escenario y con impuestos inflacionarios que a la larga también gravan activos monetarios, aparece este impuesto que se llama aporte y que tiene como objeto de tributación o la capacidad contributiva que quiere alcanzar, refiere a los bienes existentes. Bien, entonces sale por ley 27605, se publica en el boletín oficial el 18 de diciembre del 2020. Y es justamente la foto de los bienes a esa fecha. Establece una exención, dice, bueno, aquellos que tengan 200 millones de pesos a ese momento o menos, no van a tributar, pero si tienen un poquito más de 200 millones, pues resultan alcanzados por el todo, no opera como un mínimo no imponible. Entonces, mi opinión es, en primer lugar, no lo considero oportuno, tampoco necesario. Entiendo que al haber cesado la actividad económica con motivo de la pandemia, como a todos los estados les ha sucedido, podrían haberse arbitrado otros ejemplos que nos da la historia de la tributación, incluso en la Argentina, luego de la Segunda Guerra Mundial. Harach también nos ilustraba mucho acerca de ello, que era el impuesto a los beneficios extraordinarios, por ejemplo, porque hay ciertas actividades, entonces es más justo, si era necesario, que eso solo lo sabe el Estado claramente, pero si era necesario, ¿por qué no tratar de alcanzar una capacidad contributiva real, efectiva, oportuna, de acuerdo a la problemática? Este tipo de impuestos que yo digo alcanza aquellas ganancias extraordinarias que incluso se generaron con motivo de aquella contingencia no deseada, que puede ser una contingencia bélica, que puede ser una pandemia. Entonces, hay actividades que crecen mucho más, que obtienen ganancias que incluso normalmente no las obtendrían, por eso son extraordinarias, y mucho más que otras actividades. Entonces, allí se pueden establecer algunas alícuotas, diríamos, adicionales, proporcionales, pero en relación a los frutos que produce ese patrimonio, ese capital. Entonces, por un lado, la inoportunidad. Luego, el eufemismo. ¿Por qué el Estado tuvo que utilizar palabras dulces para decir que se establecía algo tan gravoso? No es un aporte solidario, eso requiere voluntariedad. Claro. Es un impuesto. Es un impuesto, me acuerdo leyendo el debate parlamentario, hay un legislador que dice es un impuesto de acá a la China, donde lo veamos es un impuesto. Porque a todos nos enseñaron que el impuesto es una obligación que no nace por acuerdo de voluntades, nace porque el legislador la impone coactivamente. Y acá se da el caso. La impuso el legislador coactivamente. El artículo 1 de la ley dice aporte obligatorio.
no es solidario, es obligatorio. Entonces es un impuesto. Y la Corte nos ha enseñado que más allá del nombre, del bautismo que le demos a los institutos jurídicos o a las cosas, son según su esencia. Prevalece la esencia al nomen iuris. Y acá eso nos lo dijo Orbat cuando hablaba del ahorro obligatorio, Mexicana de Aviación, Hermitage cuando definió lo que era la ganancia mínima presunta y que alcanzaba, la famosa causa Ventura, que grababa finalmente los pasajes del exterior, la compra de pasajes del interior allá por los años 70, disfrazado por una circular del Banco Central. Entonces, ya sabemos que es un impuesto. Parece que con mala fe nos digan es un aporte. Entonces, si es un impuesto, pues hay ciertas cuestiones que deben preservarse que la ley no preserva. La foto de la residencia. El contribuyente que ya no es más residente a partir del 31 de diciembre del 2020, del 19, no puede ser que se le altere su estatus retroactivamente. Lo mismo las sucesiones indivisas, cuestión que además la efectúa el decreto reglamentario. Otra cuestión que no es menor es que si analizamos este impuesto, porque ya nos hemos sincerado, es un impuesto, a la luz de sus elementos, y vemos su aspecto objetivo y subjetivo, en algunos no hay aspecto subjetivo. Grava los bienes desvinculados de cualquier relación con el sujeto, y son los aportes irrevocables a trust. Y ya no son más de aquel sujeto que los aportó irrevocablemente. Entonces, luego el decreto reglamentario se ve en la necesidad de crear una ficción jurídica y decirle al contribuyente, le voy a pedir que al declarar los bienes usted mienta y diga que esos bienes son suyos, aunque ya no lo sean. Y entonces forman la base imponible del tributo. Bien, estas cuestiones, como tantas otras, la diferenciación entre bienes que están en la Argentina y bienes que están en el exterior, no es igualitario. Viola la igualdad porque no hay razonabilidad en el diferente criterio de selección. No es viable porque no registra una mayor o menor capacidad contributiva que un bien se encuentre en un lugar o en el otro. Y claramente sube la alícuota, incluso sin las distintas escalas que permiten una progresión del impuesto, que lo torna muy gravoso. La posibilidad de repatriar, bueno, puede tener un fin entendible, la necesidad de que ingresen divisas al Estado argentino. Pero allí vemos que, por ejemplo, no se encuentran en la misma situación aquellos sujetos que no tienen bienes repatriables, aquel que solo tiene bienes inmuebles en el exterior. Y vemos que a la hora de repatriar hay que ver también los costos por las diferencias de cambio. Entonces, ¿realmente se ahorra esa menor alícuota? No sucede lo mismo. Bien, entonces... Tengo una pregunta sobre eso, perdón, porque hace pocos días atrás se publicó la reunión que hubo de diversos entidades con funcionarios, y la Dirección Nacional de Impuestos publicó una serie de consultas que se hicieron, y entre ellas hubo una relacionada con la repatriación. Y lo que yo entendí, te pregunto, porque me extrañó mucho, que dijeran que la repatriación es solo sobre los fondos líquidos, cualquiera sea el tipo de inversión, pero no se cuenta para los efectos de la repatriación del 30% el valor de los inmuebles, por ejemplo. No se cuenta. A ver, yo lo interpreté de esta manera. Veamos si los dos llegamos al mismo camino. Lo que dijo la Dirección Nacional de Impuestos en esta reunión de entidades profesionales, al preguntársele, bueno, ¿sobre qué base se aplica ese 30%? ¿Sobre todos los bienes del exterior o solamente sobre aquellos que se consideran activos financieros? Porque la ley remite para ello a bienes personales. A bienes personales, exactamente. El decreto reglamentario modifica algunas cuestiones. Entonces, lo que contesta la Dirección Nacional de Impuestos es que ese 30% solo se va a cuantificar para ver a ver cuánto tengo que repatriar
sobre, obviamente, los depósitos, las monedas que tengan existencia en el exterior y sobre lo que se define como activos financieros. Financieros en bienes personales. Exacto, pero luego también el decreto reglamentario establece algunas cuestiones que deja fuera de activos financieros. Pero lo que aclara es que repatriando el 30% sobre esa base, también se beneficia a menor alícuota los, digamos, activos o bienes que no sean repatriables, como es el caso de los inmuebles. Inmuebles, exacto. Esa por lo menos fue mi interpretación. Bien, bien. Otra de las cosas, estamos interpretando y somos abogados sobre la base de una reunión que podemos decir, salvando las distancias, es una reunión de conocidos tomando un café o un vaso de agua, pero ¿qué efecto tiene? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que el efecto que puede llegar a tener es una interpretación de una norma cuando es un organismo, el organismo, NAFIP, es por una resolución general. Esto no, esto es, y se tiene que tomar como una verdad a ciegas, ¿no? Y vos viste que cuando responden por algo ponen el ABC, como un ABC. Exacto. A ver, el único efecto que tiene es los actos propios. Vos y yo lo sabemos. A ver, para contarlo un poco, toda una teoría que viene del derecho alemán, el Stoppel, y que indica que nadie que escribe algo con la mano lo puede borrar con el codo. Entonces acá, además, viniendo del Estado y del propio organismo de aplicación, si ha dicho esto, pues bien, no podrá luego, en una contienda judicial, por ejemplo, o en un ajuste determinativo, cambiar su criterio de interpretación. Pero ¿qué puede suceder? Que el organismo diga, pero esto no vino de un acto administrativo de alcance general o de una instrucción interna que se haya plasmado como tal, sino de una opinión o una interpretación de un funcionario, con lo cual claramente tiene debilidad. No obstante, a mi modo de ver, en ese punto concreto que charlamos, entiendo que la norma resiste ese análisis y no otro, y por la razonabilidad, si le es de imposibilidad, digamos, la repatriación de ese tipo de bienes, de alguna manera tiene que verse beneficiada por aquellos que son repatriables. Ahora, lo que en la ley no se encuentra es la posibilidad de que solamente el contribuyente tenga bienes que no se pueden repatriar. Ahí claramente creo que el planteo de una situación de violación de la igualdad es manifiesto. Es manifiesto. Sí, es cierto eso. Guillermo, ¿tenés preguntas para la colega, de la doctora? Como preguntas siempre tengo muchas, pero vamos a tratar de sintetizar. Bueno, ante todo, Gabriela, bueno, te quería agradecer porque la verdad diste una clase, ¿no? En tu exposición. Se ve que, digamos, tu condición de docente, exámenes ahora. tu condición de docente siempre está presente. Digamos, bueno, a la síntesis, sí, discúlpame. Digo, me gusta, pero pido disculpas. No, por favor, a mí me encanta. Yo también soy docente, y bueno, y Jorge también, y la verdad que me resulta un placer. Sí, me resultó un placer escucharte. Bueno, un poco, digamos, a lo que expusiste respecto, digamos, en cuanto a, digamos, a la legislación comparada y los proyectos que estuvieron dando vuelta sobre el impuesto a los ricos, coincido plenamente en tu visión, coincido también, digamos, que los estados, al ver, digamos, lo contraproducente que podría ser en un contexto de crisis atacar el capital productivo, decidieron, en cierta forma, dar marcha atrás con esos proyectos que estuvieron dando vuelta. Creo que Chile todavía lo tiene vigente, está dando vuelta el proyecto de impuesto a los ricos en Chile, que parte, digamos, inclusive ya en mismo Chile se habla de los súper ricos, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, de otra percepción de la riqueza sumamente distinta. Bolivia alcanza patrimonios que superen los 4.300.000 $. Y en Chile están más arriba todavía. 22 millones era en Chile. Sí, es mucho más arriba, con lo cual tenemos una percepción de la riqueza sumamente distinta. Después, bueno, el tema, digamos, de por ahí plantear o proyectar, digamos, la implementación de algún tipo de
de impuesto, como los que mencionaste, ¿no? De los que se establecieron en posguerra sobre las ganancias extraordinarias. Bueno, eso también, en definitiva, siempre tuvo algún tema, algún tinte de discusión respecto a cómo se gradúa, ¿no? Esa ganancia extraordinaria. Siempre el problema estuvo ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, al margen de eso, me parece una idea interesante y de hecho hubo proyectos dando vuelta. Más que nada, no, se propuso la idea en el seno de la OCDE justamente implementar como pilar 3, ¿no? Algún tipo de impuesto así a nivel internacional que prevea la ganancia extraordinaria de las empresas, ¿no? Que principalmente se apuntan a las empresas tecnológicas, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, y centrándonos por ahí puntualmente en nuestro aporte o impuesto a la riqueza, hay dando vuelta, digamos, en distintos medios, algunos, si se quiere, estrategias procesales que pueda llegar a tener la FIP respecto, digamos, a los planteos que puedan llegar a hacer los contribuyentes. Estuvo dando vuelta uno hace unos días respecto, digamos, de presentarse y plantear o apelar al principio del solva repete. Yo leí varios artículos tuyos, vos sos una férrea detractora del fósil que resulta ser el solva repete, ¿no? Principalmente en tu provincia, ¿no? Donde está previsto inclusive en sede administrativa, ¿no? Tremendo, sí, tal cual. Totalmente. ¿Vos qué opinás de eso? Y también de otras cuestiones que estuvieron dando vueltas, como por ejemplo la posibilidad de que la FIP prevea, digamos, medidas precautorias, ¿no? Como embargos preventivos y demás otras herramientas como para desalentar la judicialización del aporte. Bien. Bueno, ante todo, una preocupación enorme que un propio organismo del Estado trate de buscar la manera de limitar un derecho humano que tenemos todos los contribuyentes argentinos, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, la honda preocupación, porque creo yo que el Estado argentino está realmente comprometido con la tutela de los derechos humanos, y una de ellas es el derecho a la tutela que se establece en el Pacto de San José de Costa Rica y que claramente da obligación por parte del Estado de garantizarlo en todo momento, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, por la cláusula federal del Pacto de San José de Costa Rica. Bien, que pueda amedrentar con el solve repete, te diría que no le da el procedimiento que marca la ley. Porque, a ver, supongamos que el contribuyente no pague este impuesto y entonces una estrategia podrá ser decir, bueno, voy a presentar una multinota FIP, voy a comentar por qué no lo hago, luego de analizar si en el caso es o no confiscatorio, porque no nos olvidemos que es una ley. Entonces, toda la jurisprudencia de la Corte nos dice que cuando se trata de una ley, y bueno, la última ratio será declararla inconstitucional, más aún cuando ha tenido todo el procedimiento, que en este caso es el de 75.3, que debió tener en el debate parlamentario, etcétera, etcétera. Ahora, si en el caso es confiscatorio o es violatorio de la legalidad por irretroactividad o no aplica tratados, que es otro tema, los convenios internacionales de doble o múltiple imposición, pues se puede acudir a la justicia diciendo, bueno, esta ley en mi caso es inconstitucional. Entonces, en el supuesto caso que el contribuyente no ingresara el aporte y judicializara a través de una acción de tipo preventiva, que a mi modo de verla mejor es una acción de inconstitucionalidad o declarativa, ¿qué puede suceder? Que inicie todo un procedimiento de fiscalización, o sea, una orden de intervención, donde tienda a determinar el tributo que el contribuyente no lo hizo por la autodeterminación. Luego de eso sí puede aplicar, de acuerdo al artículo 111 de la ley 11.683, puede solicitar al juez un embargo preventivo, que tiene un plazo de duración determinado, ¿verdad? Lo puede hacer sobre un bien, el contribuyente puede sustituirlo por otro si ese bien realmente le afecta en la disponibilidad. Y luego se iniciará todo un procedimiento que se llama de determinación de oficio, que no requiere el solo repete. No hay Claudio te quiere hacer una pregunta desde el rincón. Perdóneme, doctora, no la quiero interrumpir, pero quiero abonar una cosa. Esto es información de la FIP. A ver. Se va a dar un tiempo para el pago, si no se le va a decir a la persona que tiene que pagar cierto monto, el cálculo previo que usted decía, y casi le va a dar un plazo para pagar,
y automáticamente va a embargar cuentas sin eliminar el quit, a trabar el quit de la persona. Esto es lo que está decidido AFIP para adentro, más allá de las medidas que tome cada persona, de las acciones judiciales. O sea, la actitud adentro es primero pagar, después quejarte todo lo que quieras. Y si no querés pagar, nos vamos a quedar con la plata que corresponda. Este sería el objetivo, la estrategia que ha diseñado la AFIP. Es un cobro compulsivo. Claro, lo que sucede es que ese camino es contrario al que marca la ley. Entonces, bueno, ahí el contribuyente deberá defenderse y decir, bueno, todo esto es nulo, yo tengo derecho a que se me escuche, el descargo, el artículo 16 Claro, de la ley. pero quiero que entienda el punto, doctora. El Estado quiere la plata, después discutimos judicialmente todo lo que quieran. O sea, la necesidad de caja es tan que la estrategia parte de este primer punto. El derecho no me importa, primero vamos a quedarnos con la guita y después discutimos en tribunales 5 años, 4 años, 3 años, no hay ningún problema, pero primero quiero tener la plata. Esa es la estrategia oficial, punto. Sí, puede ser, pero vuelvo a decir que sería lo que se llama el derecho a los actos propios, porque no sigue el camino que marca la ley. Por eso es tan importante quizás adelantarse, y por eso se llama unas acciones de tipo preventivas, ir a la justicia demostrando, ¿verdad?, la inconstitucionalidad, denunciando la inconstitucionalidad en el caso, incluso pidiendo una medida cautelar para que el fisco, anoticiado de estas cuestiones que vos indicás, se abstengan de realizarlas hasta tanto se resuelvan en la justicia y que se abstengan de seguir adelante cualquier procedimiento que no sea el que marca la ley. Y como periodista lo que tengo que decir es, me parece que el trascendido de la AFIP de este fin de semana, a través de algunos voceros, tuvo ese objetivo. Sí, puede ser amedrentar, comprendo. No. Si quieren hacer algo, que sea preventivo y háganlo ya. Bien, sí, puede ser. Yo creo que el momento oportuno para hacerlo es antes de su vencimiento, es decir, antes del 30 de marzo. Claro. Ahora te pregunto una cosa, perdón, Claudio. Vos estás sí, quedó el solve repete, pobre Claudio. Sí. No, bueno, pero le escucho, quizás se relacione. Te lo adiciono, responde las dos. ¿Vos creés factible en los juzgados federales, si vos tenés una cámara y juzgados federales de primer nivel, donde trabajás vos, que hagan lugar a las medidas cautelares? ¿O se va a tomar más como cuestión no justiciable? Mirá, acá dependerá del aire de buen derecho. Entiendo que se dificulta cuando se refiere a la confiscatoriedad. Es muy diáfano cuando se refiere a la legalidad. Eso sin duda. Por ejemplo, una cuestión de residencia es diáfana, ¿verdad? Una cuestión de no titularidad es referida a la legalidad. Pero una cuestión de confiscatoriedad debe acompañarse con algún informe de contador o certificación donde se pueda, de alguna manera, en la poca prueba que existe en una acción de tipo cautelar, en una tutela anticipada, advertir el aire de buen derecho por la confiscatoriedad. Y luego, bueno, es sabido que hay un montón de restricciones para el otorgamiento de medidas cautelares contra el Estado, en especial por la ley que las regula especialmente a partir del año 2013, a diferencia de lo que está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial. Pero, pues bien, vos recordarás, Jorge, y quizás también Guillermo, todas las cuestiones, y Claudio, por más que vos me digas soy periodista, pero seguro lo sabés, todas las cuestiones que se suscitaron y que se judicializaron referidos al ajuste por inflación impositivo. En un comienzo la Corte dijo no en Dugan-Trochelo y luego empezó a decir que sí en Candy cuando se advirtió la debida prueba de la confiscatoriedad. Lo mismo sucedió con la ganancia mínima presunta. Entonces creo que no debemos bajar los brazos, tenemos que hacer valer nuestros derechos, y más aún cuando realmente estamos convencidos de que en el caso hay una confiscatoriedad. Claramente que si no, no tendría sentido incoar un planteo, pero sí con la debida prueba para acreditar la confiscatoriedad. Y luego la respuesta al solve repete, sacando el caso que cuenta Claudio, que vuelvo a decirte, lo había escuchado, son vías de hecho, si lo intentaran, y bueno, quizás ahí hay que repeler de otra manera, el procedimiento normado
en la ley, que es la ley 11.683, no requiere, digamos, el solve repete, por lo menos para ir ante el Tribunal Fiscal de la Nación, antes para hacer el descargo ante la AFIP, y una vez que se agota la instancia administrativa y quieras ir a la vía judicial, no requiere tampoco el solve repete, pero tiene algo así como un doble efecto, de manera tal que ahí sí, en esa instancia, una vez que se agota la vía administrativa, puede la AFIP intimar el pago del impuesto con los intereses, no de la multa sigue hasta la corte, excepto que quedara firme, y en ese caso sí intimar y proceder a un apremio fiscal. Pero hasta ese momento, conforme a derecho, no debe hacerlo. Y en Santa Fe sí, el solve repete existe y además en sede administrativa para apelar, con lo cual no estoy de acuerdo con esa exigencia porque es un obstáculo económico a la hora del acceso a la justicia. Sí, realmente un abuso y un dinosaurio en esta época, ¿no es cierto? Es una cosa claramente jurásica, como quien dice. ¿Alguna pregunta más, Jorge? Guillermo. Sí, o sea, tengo una consulta, pero en realidad sería como una reflexión, ¿no? O sea, a ver. Gabriela, porque, digamos, vos mencionaste que en todo caso está el procedimiento arreglado del procedimiento de determinación de oficio, pero también es facultad de la AFIP, en definitiva, definir si va por ese camino o no. Porque como mencionó Claudio, puede decirte, bueno, te hago una liquidación administrativa, tratando de sortear, ¿no?, lo que sería el procedimiento de determinación de oficio, y supongamos en el caso de que el contribuyente apueste, digamos, por una estrategia pasiva de decir, bueno, yo no digo nada, no me autodefino contribuyente del aporte, no digo nada, espero que vengan. Dice la AFIP, bueno, no presentaste nada, te hago la liquidación, en rigor de verdad te puede defender de que no es una determinación de oficio, sino que es una liquidación, con lo cual eso también sería una vía, digamos, que podría llegar a emplear el fisco como para tratar de desalentar cualquier tipo de reclamo posterior. Y, digamos, y en función a ir anticipado, ¿no? De decir, bueno, antes de que venza, presento una acción. Ahí también estaría la cuestión de cuál es el acto en ciernes, ¿no? Porque si vos decís, yo no me considero contribuyente, ¿dónde está el acto en ciernes ahí? Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. El acto en ciernes, tal cual lo exige, incluso en demasía la jurisprudencia, en el marco del artículo 322 del Código de Rito a nivel federal. Es decir, tiene que haber algo que, en este caso la AFIP, haya, digamos, provocado un cumplimiento, una exigencia en forma directa por parte del sujeto que pretende esta acción de tipo preventiva. Mirá, hay bastante jurisprudencia al respecto. Para algunos se requiere de un acto individual de la AFIP, pero en especial a partir de un decisorio muy interesante que es Domo y Folclore. Jorge, vos lo has visto seguro. Aquí, si bien en el caso no le dieron la razón por otra cuestión, pero establece la posibilidad de que ese acto en ciernes y que genere una causa, y que para que haya causa entonces puede haber la presentación de esta acción, es la existencia de todo un cuerpo normativo que en cierta manera está de alguna forma intimando al contribuyente al cumplimiento. Y en el caso concreto de este impuesto a la riqueza de la 27.605, yo lo veo en cuanto al acto administrativo que dicta la AFIP, que es la resolución general que la reglamenta, que establece la fecha de cumplimiento límite, que es el 30 de marzo. O sea que allí hay claramente un acto en ciernes. Y hay otros decisorios que dan apoyatura a este argumento. Por ejemplo, recuerdo Diario Perfil, recuerdo también Pampa Energía, de este tipo de tribunal, o sea, de los mismos tribunales donde se va a plantear que son los contenciosos administrativos. Entonces, claro, habrá que fundamentar muy bien este tipo de cuestiones porque sin duda son ciertos obstáculos que hay que sortear. Bien. Yo lo único que me queda es agradecerte la reunión, la asistencia, la clase que nos diste, como siempre, y la claridad de exposición. Esperemos que no se cumpla lo que
nos comentó Lo Claudio, que nos dijo Claudio, y que se mantenga un poco las normas legales. seguro que te va a cumplir. No, vos sabés que, a ver, este camino, la ley lo prevé, el hecho de que no haya determinación de oficio, que es el artículo 14, o sea, aquellos supuestos que no requieren de determinación de oficio, pero no encuadraría. Y si encuadrara, vamos al potencial, si fuese el caso, tiene también un procedimiento, si bien es muy disuasivo, porque el recurso que se interpone contra este tipo de actos no tiene un efecto suspensivo, hay que pedirlo, si no podemos ir con una cautelar autónoma a pedirlo a la justicia. Y bien, acá nuevamente se nos aplica la ley de medidas cautelares contra el Estado. Entonces, bien, el derrotero no es sencillo, pero entiendo que cuando la convicción y la pretensión de búsqueda de justicia es realmente fundada y la prueba que puede ofrecerse acompaña, y bien, este es el camino, no tenemos otro, sino claramente pagarlo y luego repetirlo. Esa es otra. Yo voy a agregar un poquito, un detalle más que me dice mi fuente cuando me cuenta esto. Me dice Claudio, para nosotros es ganancia anunciar que le frenamos el quint a Techín o a Paolo Roca, o que le frenamos a la familia Pérez Compán, no lo dejamos facturar a ninguno, o que hacemos a sus empresas que no facture nadie, o que le intervinimos las cuentas. Para nosotros esos son votos. Le digo, y bueno, los tribunales si nos dan vuelta, nos dan vuelta. Y entonces seguiremos diciendo de la UFAR, y seguiremos diciendo que la justicia está a favor de los ricos, y eso también nos da votos. Entonces, el análisis que ustedes han hecho es hermoso, fiscal y legal, pero también quiero que nunca olviden el condimento político en el accional del gobierno. Desde ya, mira, yo siempre digo que a todo mundo jurídico hay que estar de la mano al lado y saber dónde se está pisando en el mundo político. Eso es así. Pero de lo contrario, sería una total disuasión a poder acceder a la justicia. Gracias, doctora. Por mi parte, un verdadero placer haberla tenido en el programa. Creo que también ustedes han satisfecho su pregunta. Lo mismo, Claudio. Disfruté mucho. La claridad y la calidad de su mensaje es espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias nuevamente por la invitación, Claudio. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus preguntas. Podríamos hablar mucho más y habíamos dicho justamente con Jorge en otro momento, otra tarde, otra reunión, contar un poco qué pasa con el procedimiento en mi provincia. Exactamente. Sería un placer. Un placer enorme. La comprometemos para dentro de 2 o 3 semanas para hacer eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias. Está muy claro. Muy bueno. Muchísimas gracias. Realmente felicitaciones por la invitación y creo que ha sido un momento espectacular del programa. Sigamos con lo que estábamos hablando o redondeemos esta entrevista para que la gente tenga en claro los 3 mensajes más claros de la doctora Tosini. Sí. A ver, ¿quién lo hace? Doctora, cerralo. Hasta luego, gracias. Sí, sigamos nosotros. No sé, yo pensé que, bueno, como quieran, yo me quedo un ratito, si no. Sí, el programa, no hay ningún tipo de problema, gracias. Hagamos un redondeo para la gente. Para la gente un redondeo, yo creo que lo primero que tenemos que ver es esto es un tributo y que corresponde en la aplicación de las garantías y los principios constitucionales de la tributación, que no se pueden soslayar por el nombre, cambiándole el nombre. Se llamará Jorge, Roberto, Guillermo, pero es un nombre. Punto, se acabó. Es un tributo esto. Y consecuentemente va a tener que analizarse claramente desde dónde se están violando estas garantías, como dijo la doctora, la confiscatoriedad o la legalidad cuando se lo hace sujeto a alguien que ya no es sujeto, o se le adjudica un bien cuando ya no lo tiene. Por ejemplo, el trust o el fideicomiso irrevocable, donde se trasladó el dominio y del bien a otro sujeto, y sin embargo, al no aclararlo ni el decreto, ni la reglamentario, y la ley tampoco hace silencio, esos tipos
de situaciones violentan claramente la legalidad de la propia norma. Por otro lado, yo creo que es importante el análisis, que muy claramente lo dijo, acá no hay, lo digo de otra forma, acá no hay una norma general, acá hay un traje a medida. Cada situación es particular y no es lo mismo alguien que tiene bienes inmuebles o bienes muebles, que puede tener, qué sé yo, autos, aviones o otro tipo de bien que no sea fondos financieros. Eso por un lado. Para vos, Guillermo, ¿cuál sería el punto destacado para ir cerrando este tema? A ver, yo creo que, de acuerdo, bueno, con lo que fuimos hablando con Gabriel, las reflexiones, que los obstáculos, digamos, por parte de la administración van a existir, ¿no? Para desalentar cualquier tipo de reclamo judicial. Lo importante es que los contribuyentes sepan que tienen, digamos, herramientas y fundamentos suficientemente sólidos para cuestionar este aporte ante la justicia. Eso me parece que, digamos, es lo más importante. Bueno, estábamos hablando antes de que la doctora se sumara al programa sobre el tema del registro de los contratos de alquiler. Redondeamos también el tema, así lo damos por concluido. Perfecto. Yo creo que lo que se hizo con esto es cumplir una ley, el organismo cumplió con la ley, y la ley lo que obtiene con esto es, yo digo así, el desmoronamiento de todo lo que era un régimen de locaciones de inmuebles en general, ahora ya generalizado, en la República Argentina. Y volvemos... En un país que tiene 4 millones de unidades habitacionales de déficit desde la década del 70. Sí. O sea, es una constante histórica tener 4 millones de unidades por lo menos, porque lo que ha suplido a esto no fueron planes públicos de vivienda o negocio inmobiliario privado, sino la subdivisión de la unidad habitacional original, en donde le agregaron una casita arriba, una casita en el fondo, una casita arriba del fondo, y eso lo que ha suplido es que la familia suplió la carencia de unidad habitacional básicamente sobre una unidad original mucho más grande. Sí. Aparte de eso, la historia en la Argentina de los alquileres y de la construcción de inmuebles para alquiler ha sido nefasta. En los últimos 50 años ha sido realmente nefasto, terriblemente nefasto. Cuando se liberó, se empezó a construir y hubo mucha inversión el clásico inmigrante que no confiaba en la jubilación del Estado, sino que se hacía su casa y hacía 2 o 3 casitas después. Si el Tano o el gallego, que invertía en ladrillo porque era un conservador bruto, según la descripción teórica, sí. En Argentina no tendríamos unidades habitacionales. Y en Argentina las villas fueron urbanizadas gracias a paraguayos y peruanos. Ojo, sí. Ningún plan nacional urbanizó las villas. Si hoy tenemos villas de ladrillo en vez de villas de cartón, como vimos nosotros, vos por ahí, Guillermo, no la llegaste a ver, pero nosotros vimos la villa de cartón y chapa, esa villa murió y desapareció gracias al inmigrante paraguayo y al inmigrante peruano que llegaban a Argentina, a la que luego se sumó el inmigrante boliviano. Sí, es cierto eso. Pero, no sé, yo recuerdo mi madre, año 67, yo la acompañé, la Bolsa de Comercio de Mendoza, se firmaban las disoluciones de los contratos de alquiler que venían de la época de Perón, del primer gobierno de Perón. Estoy hablando de 20 años atrás. Y yo la acompañé para 20 firmar... años atrás, primer gobierno de Perón. Sí, claro. Del 67... Ah, del 60, perdón. 67, cuando recuperó uno de los inmuebles que tenía por herencia ella, que lo tenía alquilado y que el alquiler no le alcanzaba a pagar el alumbrado, barrido y limpieza de la municipalidad, no le alcanzaba nada porque había sido congelado. Estamos hablando de 20 años de
una regulación que iba en contra de todos, porque esto fue en contra de todos. Bueno, ahí fue donde se generó el famoso gap de unidades habitacionales. Claro. Pasamos de tener entre 300 y 400.000 unidades a 4 millones en ese momento, donde se dejó de construir en la República Argentina. Exactamente. Luego, a partir de los 70, estalla de vuelta el fenómeno de la construcción, pero con un objetivo. Mucho fue dirigido hacia sus lugares turísticos. Ahí surge el crecimiento de Mar del Plata y algunos otros lugares. Bueno, vamos a dejar este tema que no es inmobiliario. ¿Algún apunte más o ya vamos a ganancia, caballeros? Vamos a ganancia, pero antes te quiero hacer por ahí, para cerrar este tema, una consulta. Primero, a vos, Claudio. ¿Quién es esta gente de la Asociación de Inquilinos? O sea, ¿tienen un núcleo político detrás? Miscos era un viejo militante comunista. Y luego de la dictadura militar, muchos dirigentes comunistas derivaron hacia distintos tipos de organizaciones sociales. Y fue el creador de la Asociación de Inquilinos. También quiso crear la Asociación de Jubilados en algún momento, con Norma Pla, que también era otra militante comunista, que también se dirige. ¿Quién era la mano derecha de Coso? Era este hombre de barba grande, que suele estar en el norte ahora. Castel también era militante comunista muy joven con ella. Era la mano derecha de Norma Pla. Lo que pasa es que forma parte de la costumbre militante, pero más allá de eso, son gente que generan 4.000 o 5.000 representaciones y se autonombran. La formación de las asociaciones de consumidores en Argentina, con algunas pocas firmas, ya está aceptado por los organismos oficiales. Claro, a ver, patean en contra de los inquilinos, realmente. Lo que pasa es que el objetivo básicamente son gente que no entienden la posición del mercado. Creen que benefician a la persona cuando la dañan. Pero lo del Icovespi fue Icovespi, un señor de Juntos por el Cambio, que hoy parece más un militante kirchnerista, no tuvo nada que ver con eso. El problema es que el kirchnerismo agarró el proyecto y se lo puso puesto, para poder tener un diputado más que se devuelva en el Congreso. Bueno, punto. Ganancias. Ganó Moyano. Al parecer van a ser incorporadas en el proyecto todas las recomendaciones que le realizaron a Sergio Massa para que no sean tocados ni en las horas extras, ni los premios, ni el presentismo, ni se cobran vacaciones y todo ese tipo de cosas. Ni días inhábiles. ¿Cómo, perdón? Días inhábiles que se cobre el doble. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso ayudaría muchísimo a bajar la presión. Los 2 últimos fines de semana Toyota no trabajó. Exacto. Porque los empleados de Toyota decidieron que si cobraban las horas extras perdían plata. Con lo cual, hasta la empresa le dijo, mire, yo los compenso, dijo que no. Con lo cual Toyota perdió de producir el valor neto de 150 millones de pesos de autos para la exportación. Entonces digo, recordemos que en su momento, cuando asume Mauricio Macri, los cortes de luz estaban relacionados que los trabajadores de Luz y Fuerza trabajaban hasta las 6 de la tarde. Y si había un corte a las 7 de la tarde, no lo atendían hasta el otro día, a las 8 de la mañana, porque no querían trabajar horas extras porque perdían plata. Al bajar, Mauricio Macri cambió el tema de ganancias y eso hizo que volviéramos a tener servicios de turnos nocturnos. Bueno, estamos a un paso de Norte y de Sur de perder el servicio nocturno de solución de cortes de energía. Por esa misma causa. Eso porque cuando te suman la totalidad de las horas extras, pasás de pagar la categoría siguiente de la alícuota. En vez del 25 pasás al 28%, y eso te mata. Y además, como les dije, estas van a ser, esos rubros van a ser los que van a aumentar por encima del aumento nominal de 29% que pide el gobierno para las paritarias, con lo cual en los papeles va a ser que el aumento fue 29, pero a bolsillo va a ser 40 y pico. Claro, si deducís esto es mucho. ¿Qué más tienen que agregar ustedes? Sumatoria es mucho. No, puedo agregar, digamos, cuándo se va a tratar. Esto principalmente se esperaba que se iba a tratar en extraordinarias. Finalmente se va a tratar algo el mes próximo, o a más tardar en abril, el proyecto. Y después, bueno, vos mencionaste que ganó Moyano.
no sabría bien la oportunidad de esta reunión, si fue hoy, fue en estos La días. semana, fue hace 10 días la reunión. Está bien. Durante el fin de semana largo, antes del fin de semana largo, y se analizó durante el fin de semana largo y la semana pasada las propuestas de Moyano y terminaron por negociar que sí, que se acepta. Está bien, pues se anunciaron, básicamente salieron los medios hoy, puntualmente, y bueno, me generaba un poco de suspicacia que fue justamente después de la cuestión del vacunatorio, ¿no? No, se tomó antes, eso no tiene nada que ver con el vacunatorio. La semana pasada yo ya lo redacté, mi informe reservado en coordenadas, ya se había tomado la decisión. Miércoles pasado, jueves pasado, ya se tomó la decisión de incorporar los cambios. Lo que pasa es que hay que ver, a ver, una cosa que yo te diga, voy a incorporar los cambios y otra cosa es ver cómo lo redacto. Y después hay que ver cómo lo reglamento. Y después hay que ver cómo lo reglamenta la FIP. Con lo cual, le puedo dar a Moyano esto para después en el camino dárselo vuelta. Como ustedes saben, el diablo está en los detalles. Sí. Autónomos, bien, gracias por lo que veo. No, autónomos están, a ver, lo de monotributos también está parado. Lo quieren tratar, pero salió de la agenda. Salió de la agenda directamente. Sí, no. Al parecer, por lo que sé en las reuniones que hubo la semana pasada, no se trató el tema, si bien fue una semana corta. Lo que puede ser que esta semana se vaya a retomar. Y la otra es que sí tienen ganas de hacer algo con autónomos. Pero la frase es esta: sí tenemos ganas de hacer algo con autónomos. Pero no sabemos qué. Pero no hay caja. La frase es esta: sí tenemos ganas de hacer algo con autónomos. Que se acuerden de ellos, nada más. Claro, que no sé, pero viste, por lo menos tienen ganas de hacer alguna cosa por ahí en el medio. Dios dirá qué está pensando. Jóvenes, mientras resolución tanto, general. Sin escala de monotributo. Claro, ese es el mayor problema. El gobierno sigue haciendo y se está empezando a sentir y mucho el tema en las facturaciones de monotributo. Claro. La FIP lo está notando ya, el parate que hay. Porque en realidad, gran parte del monotributista está en las escalas más altas. En las bajas están muy pocos actualmente. ¿Qué tenemos de la Resolución General 4931? La Resolución 4931 trae algo raro, que es una incorporación, llamémosle, de una ventaja para aquellos contribuyentes que tienen, que son contribuyentes de bienes personales con bienes en el exterior, que tenían que hacer un pago a cuenta y un anticipo. Y ese anticipo podía eliminarse exclusivamente cuando se repatriaban parte de los activos financieros. Estamos hablando de bienes personales que ya se pagaron el año pasado, o cuando declaren que no eran titulares de ningún bien en el exterior. Esas eran las dos alternativas que tenían para no pagar este anticipo, que ahora lo pueden evitar si llegan a demostrar que con lo que han pagado hasta ahora, que ya son varios anticipos que se pagan, a cuenta de, estarían llegando a lo que tienen que pagar a fin de en este vencimiento próximo del impuesto. Entonces, si hacen el cálculo no tienen que pagar, en la realidad no tienen que pagar ningún anticipo más, porque simplemente le queda saldo a favor. Le estarían pagando con lo que pagarían sería saldo a favor. Eso lo tendrían que hacer en más de un impuesto, ¿no, Guillermo? ¿Qué te parece esto? Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Guillermo, ya que estamos, hablemos un poquito de la resolución, la comunicación del Banco Central, la 7225, sobre habilitación de cuentas especiales. Sí, ya, digamos, el Banco Central instruyó a los distintos bancos para que comiencen a abrir estas cuentas especiales que están previstas, digamos, en la normativa referente al aporte o al impuesto a los ricos. Y es básicamente la cuestión de la repatriación de los fondos que van a tener que permanecer hasta el 31 de diciembre del 2021 en estas cuentas o, digamos, destinarse a la constitución de plazos fijos o, en su defecto, destinarse a algunas de las cuestiones previstas en el artículo 6 del decreto 42 del 2021.
Recordemos que esas otras alternativas, digamos, que están previstas en este decreto 42, que, digamos, son alternativas a no mantener, digamos, los fondos en estas cuentas especiales, son básicamente la venta de esos fondos repatriados en el mercado único y libre de cambios, obviamente a través de una entidad financiera, ¿no? Después, bueno, otra opción es la adquisición de obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la ley 23.576, la adquisición de instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva que, bueno, establezca el Poder Ejecutivo Nacional, o si no, el aporte a sociedades regidas por la ley 19.550, en las que el aportante tuviera participación, ¿no? Básicamente, digamos, que los fondos repatriados por algún contribuyente del aporte se destine, bueno, digamos, a la sociedad en la cual forma parte del board de accionistas. Recordemos, bueno, que se entiende por repatriación cuando dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados desde el 18 de diciembre del 2020, se traigan los fondos del exterior, y siempre y cuando esos fondos que se repatrien del exterior, representen como mínimo un 30% del valor del total de todos los activos. De ahí, digamos, al mérito conveniencia de qué opción tomar, digamos, una vez que se repatrien los fondos, bueno, eso dependerá, digamos, de cada contribuyente que opte por esta alternativa, y bueno, la verdad que tampoco son, en mi opinión, ¿no? muy tentadoras, ¿no? Las alternativas. Les cuento un poquitito del tema del blanqueo a través de construcción. Ustedes hablarán la parte legal, yo le cuento con el Congreso. El tema va a ser tratado también en estos días, creo que si no era esta misma semana. Está muy apurado el gobierno. En la AFIP dijeron que creen que van a recaudar 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto? Yo la verdad creo que hay gente muy tomada en la AFIP. Sí. No creo que se llegue a esa cifra ni por aproximación. No solo muchísimo menos, sino porque además hubo un acto de desaliento importante, que es la suba del costo de la construcción. Si yo voy a invertir en un proyecto de inversión de vivienda, que tengo que comprar materiales que están creciendo hasta 140% de precio en los últimos 4 meses, la unidad habitacional que voy a ofrecer, porque recordemos que es para unidades de populares, no son premium, ¿a quién se lo vendo? ¿Y con qué crédito? Pues yo lo que quiero vendérselo a una persona de condición popular, me tiene que venir con la tarasca entera, porque no hay crédito hipotecario. Lo que sí hay crédito hipotecario a través de estudios escribanos en todo caso, o circuitos no formales, pero la tasa es imposible de pagar. Entonces, digo, es un proyecto de ley que le está faltando, tiene demanda, pero no tiene cómo financiar la demanda. Salvo que el Estado esté por lanzar alguna línea de crédito hipotecario que todavía no conocemos muy bien. No sé qué quieren decir ustedes desde el punto de vista práctico, legal, impositivo. Las ventajas que tiene es el blanqueo de lo que vos traés, que después de la experiencia del 2016-17, creo que el que se quemó con leche cuando ve una vaca llora, no blanqueas más. Tiene que ser un negocio muy, muy bueno, y tiene que haber un compromiso con ciertos inversores importantes que van a traer algo de plata. 200 millones, 300, no esa cifra delirante, como para que puedan sacar y motorizar este proyecto de ley, porque este proyecto de ley se motoriza porque alguien está interesado en que salga, no solo el gobierno. Esto salió de la Cámara Argentina de la Construcción, el proyecto original, y en el camino lo tomaron los legisladores, lo cual implica que vos tomás a, no sé, Brigitte Bardot y terminás haciendo Frankenstein. Claro, claro. Vos podés agarrar a la Venus de Milo o a La Piedad y terminás haciendo Frankenstein, porque empiezan a aparecer muchas manos de legisladores que empiezan a destajar pedazos y armar cosas nuevas. Sí. Si yo realmente traer el dinero acá a la Argentina, que tengo afuera, pagando un 5% si lo traigo a los 60 días, un 10% si lo traigo
hasta los 90 días. Y un 20% se los traigo hasta los 120, dentro de los 120 días, pasados los 90, y yo no sé si lo voy a traer. Tiene que ser un negocio en dólares muy, muy bueno. Y como vos decís, no es para premium. Yo recuerdo que Pinochet, y esto es mala palabra, pero lo digo, Pinochet hizo un decreto con fuerza de ley, le llamaban ellos, 192, una cosa así era, del 70 y algo. Y estableció una deducción, una liberación del impuesto inmobiliario, vendría a ser el equivalente del inmobiliario. Las contribuciones le llaman en Chile. Pero era hasta 150 metros. No era vivienda social. Era vivienda hasta 150 metros. Entonces hicieron vivienda premium, medias y viviendas sociales de todo tipo, amparándose en esto que todavía está vigente, creo que lo están derogando ahora con la reforma. ¿Por qué? Porque fomentó muchísimo la construcción. Claro, a ver, acá si se hubiese hecho un mix, 50-50 premium popular, por ahí hubiese tenido un poquito más de atractivo, porque con una tratás de compensar la otra. Pero vuelvo a insistir, lo que no se le escapó a la tortuga, a los legisladores, fue el aumento de las materias primas. O sea, hoy tenemos un problema muy caro de existencia y de precio en las materias primas para la construcción. Y es así, ¿no? Es así. El problema de la construcción en Argentina es endémico. Porque no hay ahorro, Jorge, la respuesta es muy sencilla. Exactamente. En Argentina no hay ahorro de largo plazo, desde la CFJ para acá, a FJP para acá no tenemos más ahorro de largo plazo. Es todo caro, porque tenemos un sistema bancario transaccional. El resto es tratar de vivir con guita de 180 días. Y un país no se puede fondear a 180 días de constante renovación. Y es muy largo 180 días hoy todavía. Jóvenes, vamos con el último tema del día de hoy, porque el programa ha tenido mucha sustancia. ¿Cómo está la contienda por la 4838? Y la 4838 está ahí. Acá le rechazaron en Capital Federal una cautelar por la etapa del proceso en que está. Bueno, se esperará que venga otra cautelar dentro de poco. Sigue en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, que interpusieron demandas judiciales impugnativas. ¿Por qué? Porque se agotó la vía administrativa, ya no se discute, con la FIP agotó, contestó, dijo que no, y fueron a la etapa judicial. Y en la etapa judicial tienen medidas cautelares. Ahora, la realidad es que venció el 29 de febrero. Yo tengo una novedad ahí en ese tema. 29 de enero. Dale. Tengo una novedad, hay que seguir, y bueno, aquellos que están interesados en el tema, yo particularmente me informo a través de ella, sigan a Teresa Gómez, que ella está muy pendiente de este tema, y hoy publicó que la Justicia Federal de Tierra del Fuego concedió cautelar al Consejo de Profesionales de Control de Tierra del Fuego, suspendiendo para sus matriculados la aplicación de esta resolución. Claro, es la segunda vez que lo hace Tierra del Fuego. La primera fue hasta que contesté. En el marco de la autónoma, de la medida cautelar autónoma, y ahora ya en el marco de la apelación de. Claro, pero tratándose de una norma federal referida a una protesta en tribunal federal, la limitación del fallo es solo para lo territorial. Claro, porque la legitimación activa que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego es para los matriculados en Tierra del Fuego. No tiene. Sí, pero la injerencia del juez es federal, su fallo debería ser aplicable a nivel federal. Debería, pero no se lo considera así, porque representa exclusivamente a los de Tierra del Fuego. El único que lo interpretó distinto fue el de Córdoba, que inscribió en la Corte, en el listado de la Corte, una acción de clase. Entonces, esto sí es para todos los que están en la misma condición o en la misma clase, como quieras decirlo más amenamente, ¿no? Pero lo que ha hecho también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de acá, y creo que se va a replicar en todo el país, es darle una formalidad. Yo me acuerdo que vos me preguntaste un domingo anterior, y si te pregunta un contador, ¿qué hago el 29 de enero? Yo lo que te respondí, vaya a su consejo profesional y pídale que le diga
qué hacer, no se mande solo, ni conteste, ni deje de contestar. Pregunte qué va a hacer el consejo. Bueno, acá el consejo de una nota que se ha dado a publicidad y se ha dado para todos los que estén interesados, el Consejo de Capital Federal, de un modelo de nota para presentar amparándose en el secreto profesional. Y está bien redactada la nota, está bien hecha, cubre una situación y cubre al profesional y cubre al cliente también, diciéndole, podría haber sido más redondita, más completa, pero no sé si vos le hubieras agregado alguna cosa más, seguro, Guillermo, pero está bien como para salir de este Siempre problema. se le puede agregar algo más, Jorge. ¿Ah? Siempre. Sí, por supuesto. Siempre Pero es más caro. Sí. Claro. Siempre se puede agregar, pero es más caro. Es más caro porque es por peso. Claro. No por Bueno, hoja. jóvenes, creo que estamos bien, hicimos un excelente programa. Los felicito y la invitada fue de lujo. Muchísimas gracias por esto. ¿Les parece bien? Nos encontramos en una semana en Sin Saco Fiscal. Perfecto. Y con ustedes, don Jorge, nos encontramos el día domingo en Sin Saco y Sin Corbata. Mañana nosotros nos estamos encontrando en Sin Saco Energía con Fernando Meiter. Y si aparece Guillermo Carrillo el jueves, con Clara Skyline y Pablo Olivera Silva hacemos Sin Saco Política. ¿Habrá un cuarto programa además? ¿Sí? Chau, nos vamos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por esto. Maxi Lagorio estuvo en la parte técnica. Gracias, Maxi, por tu trabajo. En este momento nos despedimos. Chau, gracias a ustedes.